con el psicólogo José Antonio González. Vivir intensamente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Soy José Antonio González, tu amigo y coach, y nos da mucho gusto que nos estés acompañando una vez más. Ya sabes que puedes sintonizarnos de varias formas. Uno es con la aplicación Grupo Radio Centro en tu celular o en cualquier tablet, la bajas, te vas a Radio Hablada y escuchar en vivo, donde dice Radio Centro 1030. O en tu computadora, www.radiocentro1030.mx, y lo mismo, escuchar en vivo. Y por supuesto, le damos la bienvenida a todos los que nos ven en Facebook Live de Vivir Intensamente, porque además aquí queremos estar interactuando con todos ustedes, que esto sea como una comunidad. A veces estamos buscando con quién interactuar, con quién tener incluso afinidad en algunos temas, en intereses. Bueno, pues esto sirve de plataforma para estar interactuando. Por cierto, ya se van conectando. Belia Fuentes, un gran saludo para ti, como siempre, atenta a nuestros programas. Verónica Alvarado, también muchas gracias por estarnos viendo. Rocío Ibarra, Reina Alcántara, también un gran saludo. Saludos a ambos, Verónica Alvarado. Así es, porque hoy es miércoles, y hoy es miércoles de psicoanálisis, de psicología, de temas de profundidad. Así que Mónica Herranz está con nosotros como todos los miércoles. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y viendo por cualquiera de las plataformas. Excelente, pues bienvenida. Y bueno, pues hoy justamente vamos a tener un tema súper interesante. Decíamos que abordamos temas de psicología, temas que a todos nos preocupan y nos ocupan. Y si tú tienes un hijo con depresión o conoces a alguien, un familiar, un vecino, una amiga que tenga un hijo con depresión, pues dile que nos vea, que nos esté sintonizando, porque hoy vamos a ver no solamente los criterios cuando se tiene depresión, sino también qué se hace como papá, porque hay ocasiones que no es tan fácil aceptar el que el hijo tiene depresión. Ya lo estaremos aquí platicando con Mónica, pero en muchas ocasiones es, no es cierto, se le va a pasar, mira, es por la edad, y no siempre quieren acudir o a un tratamiento o seguir las indicaciones, o incluso los mismos padres poner un ejemplo de inteligencia emocional, de autonomía, para estarlo trabajando en la familia. Y bueno, pues antes de arrancar, pues ya sabes que siempre hacemos nuestra nota nuestra frase, nuestra nota o frase del día, que dice: la soledad no es aquello que sucede cuando estás solo, sino aquello que sientes cuando no puedes estar contigo mismo. Es una frase de Osho, este gran místico de la India. Una vez más, la soledad no es aquello que sucede cuando estás solo, sino aquello que sientes cuando no puedes estar contigo mismo. Y me gustó mucho esta frase para el día de hoy, porque justamente uno de los factores de protección para estar trabajando, ya sea con la tristeza, con la depresión, a veces de uno, a veces la de un hijo o de la familia, es entrar en armonía, en paz, ese contacto que sea de amor con uno mismo. De lo contrario, vamos a estar buscando llenar vacíos, llenando huecos emocionales con lo que sea. Y yo digo que somos como indigentes emocionales o espirituales, y andamos buscando llenar estos vacíos justamente con quien sea, con tal de no estar solos. Entonces, si nosotros queremos ser un ejemplo, sobre todo cuando se es padre, queremos ser un ejemplo para los hijos, una característica es también disfrutar de esa soledad, de disfrutar estos espacios. Por supuesto, si estamos con la pareja, con la familia, estar con ellos realmente, que ya estaremos abordando qué significa estar, porque no solo es, pues mira, aquí estoy en la casa y ya
y estoy viendo en mi teléfono, viendo la televisión, haciendo mil cosas, pero no estoy presente. Bueno, pues eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Así que si nos quieres llamar también 55 10 84 10 30, teléfono de cabina, WhatsApp, si también quieres mandar un mensaje, 55 13 60 26 48. Y también te invito para que entres a mi página vivirintensamente.com, donde compartimos podcast, compartimos artículos y varias cosas que tenemos para ti. Y hoy, adicional, queremos que se una Mónica. ¿Tu cuenta en Facebook cuál es para que también se unan? Claro que sí, en Facebook pueden encontrarme como Mónica Herranz, como de psicóloga, PSI, Mónica, y les voy a deletrear el apellido, es HERRANZ. Ahí pueden encontrarme en Facebook, en Twitter como @psimherranz y en el 55 28 91 50 21. Excelente. Bueno, pues vamos a arrancar entonces con nuestro tema, depresión en los hijos. ¿Qué será? Bueno, obviamente los padres, cuando realmente conocen a sus hijos, se van a dar cuenta de que hay algunas conductas que no son normales, que no es algo pasajero, una tristeza, o que están irritables, y ya cuando se dan cuenta de que no solamente fue una semana o un mes. ¿Cuáles serían estos criterios para primero empezar a sospechar de que hay una depresión en los niños? Porque es diferente cómo se manifiesta en niños que en los adultos. Claro, claro. Bien, la depresión en términos generales está dentro de los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de depresión, es, es un conjunto de síntomas que tienen que darse todos o al menos varios de ellos, de acuerdo al manual, de manera sostenida y continua para que pueda justamente calificar como depresión. En los niños particularmente, por ejemplo, podemos encontrar que, como dices ahorita, no es una tristeza pasajera o paulatina o repentina, ¿no? Sí. Sino que es una tristeza que llega, se instala. ¿Qué podemos observar en un niño con depresión? Además de la tristeza, puede haber llanto, puede haber desánimo, por ejemplo, como mucha flojera, un niño que duerma mucho, que prefiera, por ejemplo, dormir buena parte del día, todos sus tiempos libres, más que salir a jugar con sus amigos o incluso cosas que antes le llamaban la atención, dejarlas como los videojuegos. Es decir, no solamente implica que haya cosas nuevas como estos síntomas, sino que también se dejan de hacer cosas que se hacían antes, ¿no? Como el salir a jugar o se pierde un poquito en general el entusiasmo por las cosas que se solían hacer. Claro, pero por ejemplo, en esto tengo una duda, Mónica. ¿A partir de qué edad podríamos empezar a sospechar de que puede haber una depresión? No sé si es en niños preescolares, o sea, desde el preescolar, o ya cuando van en la primaria, pero en la primaria no sé, a lo mejor en segundo, en cuarto año, como a partir de qué edad podemos empezar a sospechar. Pensaría más a partir de la edad escolar, ¿no? Junto con la primaria, porque los niños preescolares, por ejemplo, la dificultad, y es un poco también la dificultad del diagnóstico acerca de la depresión infantil, es los niños muy pequeñitos aún tienen inmadurez emocional normal, ¿no? Adecuada, apropiada a su edad, eso es lo esperado a esa edad. Y cuando aún no tienen el lenguaje o lo tienen poco estructurado, no pueden explicar bien a bien qué es lo que les está sucediendo. Entonces, eso hace de pronto que el diagnóstico pueda ser complicado y que un papá diga, bueno, no sé si mi hijo está triste o si le duele algo, por ejemplo, ¿no? O a veces está muy irritado, entonces llora por algo, o no duerme bien, no está comiendo bien. Pero como efectivamente bien lo dices, el niño no dice, mamá, papá, yo creo que estoy pasando por un episodio depresivo, ya que Claro. estoy viendo alteraciones. No, o sea, él simplemente o está más irritable o incluso a veces hasta como hiperactivo. Claro, lo refleja mucho más en su conducta, ¿no? Claro, pero entonces sería más ya cuando van en la primaria. En etapa escolar, En sí. etapa Es escolar. más fácil, digamos, quizá, y más fácil también entrecomillado, ¿no? Poder hacer un diagnóstico de depresión infantil. Ah, ok, perfecto. Podría ser un poco más certero, ¿no? Puesto que ahí sí el niño ya en edad escolar, el lenguaje ya puede expresarse y ya puede decir, bueno, esto sí se berrinche, pero es que además
me estoy triste en el fondo porque mi abuelita se murió, ¿no? Es decir, puede empezar a expresar cosas que anteriormente o iba a ser con mayor dificultad o aún no tenía la capacidad de poderlo expresar. Así es. Y que aún así, a pesar de que habla, no está tan consciente de cómo, de lo que está viviendo en un momento dado. A veces dice, pues, no sé, estoy enojado, o no quiero comer, o no quiero hacer esto, pero aún no logra codificarlo como nosotros, los adultos. Así es, así es. Y por eso es importante detectar uno de los principales síntomas de depresión infantil es la autolesión, ¿no? La tendencia a la autolesión. Por ejemplo, en chicos adolescentes o ya en adultos en depresión crónica, el suicidio sería como el extremo, el peor extremo al que se podría llegar a través de la peor consecuencia de una depresión, ¿no? Sí. En los niños pequeños no son tan comunes las actitudes o las conductas suicidas, sin embargo, las conductas autolesivas sí. Entonces tenemos niños que se pueden estar golpeando, por ejemplo, contra una pared o que pueden estarse causando algún tipo de lesión de algún modo. Niños quizá todavía de quinto hasta sexto de primaria que puedan empezar con algunas conductas de cutting, por ejemplo. Esos son signos, ¿no? Este es un signo particular para poner mucha atención, ¿no? Claro, entonces aquí es cuando empiezan a autolesionarse. Así es, así es. Los demás que dijimos, los demás síntomas forman parte de, pero este es así como un foquito de alerta. Claro que este síntoma aislado puede formar parte de otros diagnósticos, ¿no? No es que porque mi hijo se autolesione, luego entonces va a tener depresión infantil. No es así, pero sí es un signo importante en la etapa infantil. Ok, perfecto. Después tenemos la depresión adolescente, ¿no? Entonces, en realidad la depresión adolescente, la infantil y la adulta, más o menos la sintomatología va a ser la misma. Sensación de tristeza profunda, desánimo, cansancio, pérdida de interés en actividades que se tenían antes. Antes me entusiasmaba mucho y ahora ya no. Pérdida de apetito, variación en el peso. El tema con la depresión adolescente y por lo que es en ocasiones delicado también diagnosticar una depresión en la adolescencia, es que justamente es propio del adolescente tener estos cambios de ánimo y estos altibajos en el ánimo, ¿no? Sí, sí. Simplemente por ser adolescentes, se carece, digamos, como de esa estabilidad en la adolescencia, ¿no? Bien dicen que la adolescencia proviene de adolecer, ¿no? Me falta algo aún todavía. Entonces, todos estos síntomas pueden provenir también pueden ser una manifestación de la adolescencia o cuando se mantienen de forma sostenida y por un tiempo prolongado, eso sí ya nos puede hacer pensar en síntomas depresivos en el adolescente. En un tiempo prolongado, ¿de cuánto estaríamos hablando? Más de 2 meses. Okay. Hay quien lo lleva desde 2 semanas, por ejemplo, pero este es como el punto fino, ¿no? Del diagnóstico en la adolescencia. Si el adolescente puede estar con mucha volubilidad, observarlo en un periodo de 2 semanas resultaría un periodo corto, porque Exacto. Cuando tenemos como todos este conjunto de síntomas, o la mayoría, el manual diagnóstico dice de 2 semanas, ¿no? Pero en el adolescente sí podemos tomarlo con más calma porque esta variación pues es parte de su etapa de vida. Así es, excelente. Bueno, pues también saludamos a Carlos García, ya está con nosotros. Belia nos manda saludos. María Diana Barranco, también un gran saludo para ti hasta Puebla, que nos estás allá sintonizando. También María Olimpia Sánchez, que tú nos ves en León, Guanajuato. Carolina Holguín, también un gran saludo para ti. Adriana Carrillo, también gracias por estarnos viendo. Perfecto, entonces ya cuando se tiene esta sospecha, lo ideal entonces es acudir con un profesional de la salud mental para que se haga un diagnóstico y con ello un tratamiento. Y aquí hay muchos papás que justamente no saben con quién ir. Incluso a veces el pediatra, digo, porque el pediatra es el primer médico. El médico que ve tanto los niños y los adolescentes, pero a veces los pediatras no están tan preparados para hacer un diagnóstico como este en la depresión. Y entonces papás dicen, es que no sé
si llevarlo a un psicólogo, si llevarlo al psiquiatra, si nada más, pues como que darle cariño, si está deprimido, pues decirle, mira, échale ganas, tú puedes. Es decir, ¿con quién recomiendas tú, cuando hay esta sospecha, que sea el primer canal para acudir? Bien, se puede acudir con un paidopsiquiatra, ¿no? En primera instancia, si vamos así como por pasos, habitualmente lo que vamos a hacer es llegar al médico general. Y eso está bien, ¿no? Porque el médico general también va a asegurarse de que no haya un factor orgánico que esté participando del malestar del niño o del adolescente. Ya descartamos eso, el médico dijo, no, pues está todo bien, ¿no? Y ahí, Perdón, es sí, como sí, cuando en los hospitales o en las clínicas del sector salud, como el Seguro Social, el ISSSTE, primero dicen, mira, a lo mejor tú dices que necesitas un psiquiatra porque te dijeron eso en la escuela, en el trabajo, pero primero te va a valorar el médico general y él determina a qué especialista te canaliza. exacto. Ese es cuando estamos en esos canales. Pero si no, entonces podríamos acudir aún así a un médico general. A un médico general que haga una valoración fisiológica y que descarte que no haya orgánico que esté provocando el malestar de la persona en sí. Ya, ok, el médico lo descartó. Puede ser que el mismo médico nos diga que vayamos con un psicólogo, ¿no? Con un profesional de la salud mental. Habría que ir al psicólogo y el psicólogo hará una valoración y a partir de esa valoración le plantearán a los papás la conveniencia de canalizar al niño o al adolescente con un paidopsiquiatra. Es lo mismo, es un psiquiatra, ¿no? Pero especializado en infantes Niños. o adolescentes, no como un psiquiatra que sería el especialista en adultos. Exactamente. Y ya una vez que el psiquiatra lo vaya analizando de acuerdo a su diagnóstico, pues ya le dará el tratamiento. Y obvio, pues seguir ese tratamiento. Muchas veces va a la par de psicoterapia más un medicamento que puede ser antidepresivos o ansiolíticos, dependiendo lo que el psiquiatra recomiende. Exactamente. Ahora, aquí, como esto obedece mucho a inquietudes que tienen mamás y que tienen papás, a veces cuando dicen, mira, es que voy a ir al psicólogo o mi hijo va al psicólogo o va al psiquiatra, suena así como que, híjole, ¿qué tiene? Está loco, ¿de quién lo heredó? ¿No? De la familia de la mamá, la familia del papá, o así estarán los papás. Entonces, como que es un tema en muchas ocasiones tabú. Claro, Yo me por acuerdo supuesto. un maestro cuando yo estaba estudiando nos decía, tanto los psicólogos como los psiquiatras tenemos un estigma que, por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes encuentran a un paciente en una fiesta. Si este paciente está en la fiesta y está cualquier médico, no sé, el ginecólogo, el pediatra, el que sea, mira mi pediatra, mira el doctor, el neurólogo ese. Pero si está el psiquiatra o está el psicólogo, no, que ni sepan, o sea, lo más oculto que se pueda. Entonces todavía hay como estos estigmas o esas resistencias en decir, pues si mi hijo no está loco o mi hija no está loca, ¿cómo? Porque aquí me gustaría que lo enfocáramos mucho hacia los papás, cómo ir lidiando con estas resistencias que hay para ir al psicólogo o al psiquiatra. Claro, vamos a ver un poquito como cuál es el curso de, Sí. ¿no? Hablábamos ahorita como cómo ha sido la atención médica. ¿Qué pasa después de la atención médica? Lo primero que viene tras el diagnóstico es un momento de shock, ¿no? Los papás inmediatamente entran en shock porque resulta difícil creer, ¿no? ¿Cómo le puede estar pasando esto a mi hijo? Pensemos en un niño de 9 años y que los papás puedan decir, ¿cómo mi hijo de 9 años, 10, 12 o adolescente de 16, cómo puede estar deprimido, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ese es el primer momento, shock. Sí, porque Después, incluso dice, pero si tiene todo. exactamente, si no, nada le falta, ¿no? Sí. Después viene un momento de enojo, ¿no? Entre la familia, también viene un momento de crisis. El sistema familiar en general, vamos a ver lo primero familia nuclear y después familia extensa, Sí. pero el sistema familiar, al menos nuclear, entra en crisis, porque a veces el hijo puede tener hermanos, a veces no, ¿no? Entonces, los miembros más cercanos al chico en depresión lo van a saber y entonces esto genera una crisis
que va a derivar posteriormente en un reacomodo de toda la situación, ¿no? Ese sería más o menos el proceso, el curso. Una vez que se logre hacer una serie de acomodos y modificaciones, volverá un poco la calma tras el impacto del Claro, es decir, como diagnóstico. que vivir su duelo, esa aceptación de decir, es normal que diga, no, no es cierto, porque es cierto, fíjate que luego en las escuelas, cuando los maestros sospechan de algo, oiga, mire, su hijo, eso, no, 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 no es cierto, es que usted le tiene mala voluntad, es que los otros niños son los que le hacen bullying, es que ustedes y su hijo dice, bueno, el papá, la mamá dice, mi hijo es lo máximo. Claro, y es como estás diciendo, es lo primero, la negación, es el duelo porque hay un sentimiento en el fondo como de pérdida de la salud, ¿no? Mi hijo ha dejado de ser un niño sano o saludable y ahora lo han puesto aquí en esta esferita de niños deprimidos, ¿no? Eso evidentemente genera la sensación de pérdida y por lo tanto vendrá el duelo. Ahorita mencionabas el bullying, José Antonio, y voy a aprovechar para mencionar las principales causas de depresión en niños y adolescentes, niños y jóvenes, ¿no? Sí. Desde luego, una de ellas es el bullying. La otra tiene que ver con la presión que pueden sentir de parte de compañeros o familiares en distintos sentidos. La otra tiene que ver con un sentimiento de no pertenencia. Hoy en día es algo con todo este tema de las redes sociales, si estoy dentro del grupo, si estoy fuera, cuántos likes tuve, si me escriben, si no me escriben, si me contestan o no, si soy popular o no. Todo esto, claro que llevado al extremo, cuando un chico está excluido de eso o se siente excluido de eso y no se siente perteneciente a, puede ser un motivo uno de los motivos que lo conduzcan a la depresión. Y por último, tenemos también las expectativas familiares y las expectativas académicas, ¿no? Ojo, porque luego sometemos a los chicos, a los niños desde pequeñitos y luego a los adolescentes a un gran monto de presión importante por los logros académicos. Claro, porque no solamente tiene que ir bien en la escuela o en el cuadro de honor, sino que además los llevan, no sé, al karate, al fútbol, al ballet, y obvio, tienen que brillar en el ballet, tienen que brillar en el fútbol y en todas las actividades y llegar a hacer tareas y comer bien y como niños perfectos, pero también esto es muy estresante y en un momento dado los puede llegar a deprimir. Así es, así es. Entonces, estos que mencionamos son los principales detonantes, ¿no? De la depresión infantil y adolescente. Así Ahora, ¿qué hacemos como papás? Decíamos, ya tenemos el impacto, el shock del momento, ¿no? Muchas veces los papás suelen sentir culpa tras el diagnóstico, en este cuestionarse como, ¿qué he hecho mal como papá? Y ahí puede atajar tanto o tener impacto tanto en lo individual como en la pareja, independientemente de si papá y mamá están juntos, viven juntos, siguen siendo pareja o ya no, ¿no? Si ha habido una separación, un divorcio, o por el motivo que sea no viven en la misma casa, una de las primeras reacciones o de las cosas que les va a pasar a los papás es sentirse culpables. Y decía, puede ser a nivel individual o colocarlo en el otro, porque también es difícil verlo en mí, entonces voy a tratar de proyectarlo, digamos, y decir, tú tienes la culpa de lo que le está pasando a nuestro hijo, ¿no? Es tu responsabilidad porque tú siempre le has exigido mucho, porque tú siempre lo has presionado mucho. Entonces, ojo, papás, la sugerencia es tratar no se trata de buscar un responsable. Al encontrar un culpable o sentir que lo ha encontrado, no por eso el chico va a salir de la depresión. Entonces, lo primero no sería ver a quién se responsabiliza o se culpa, sino decir, ok, tenemos esta situación aquí, ¿qué vamos a hacer con ella? Exacto, entonces para eso se requiere también, por eso hablaba yo al inicio con la reflexión inicial, de que va a ser muy importante trabajar con nuestros propios temores, con nuestras propias emociones, porque si yo soy inmaduro y mi hijo que está en un proceso de madurez, pues obviamente es un analfabeto emocional enseñándole a otro, tratando de superar cosas, pero desde ese analfabetismo, desde esta ignorancia incluso o esos prejuicios. Entonces aquí se vuelve fundamental esto. Bueno, saludos también para Olimpia García, ya nos está viendo, Alberta de la Cruz, Marisela Fuentes, también un gran saludo, Princess Bentacur, también gracias por vernos. Ah, bueno, nos manda saludos, gracias Princess. Alberta de la Cruz, saludos doctor. Bueno, también saludos para ti, Alberta. Consultorio psicológico, salud emocional, mental. También gracias por estarnos viendo.
Dulcinea del Toboso. Saludos. Un abrazo. Y Luis de Ignacio ya también nos está viendo. Bueno, pues también un Saludos. saludo, un gran saludo. Ya sabes que si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, porque alguno de tus hijos ya sospechaste ahorita con los criterios que nos dio Mónica de que tiene depresión, o conoces algún familiar, algún sobrino, algún vecino, pues diles a los papás que nos estén sintonizando, ya sea por la plataforma de Radio Centro o aquí en el Facebook Live de Vivir Intensamente, y manden sus preguntas, aprovechando que ahorita está Mónica Herranz con nosotros, y sobre todo, cómo ayudar a los padres, porque a veces cuando los hijos ya van al tratamiento, bueno, ya ahí van encaminados. El problema es que los papás no están medicados o no están preparados para poder lidiar con la depresión de los hijos. Ese es justamente lo que queremos ayudarles el día de hoy, a que tengan estas herramientas. Entonces, Mónica, una vez que estos papás van lidiando con estas resistencias, lidiaron con su duelo, ¿qué sigue? Bien, normalmente, como decías, culparse, ¿no? Lo que tienden a hacer no es lo que debería de ser, pero es lo que pasa en términos de lo real, es culparse. Otro aspecto que sucede después es la duda o el tema de si compartir o no con la familia extensa esto que nos está pasando o esto que le pasa a nuestro hijo, ¿no? Porque hay papás, por ejemplo, o ahí incluso puede haber diferencia de opinión o de criterio entre ambos padres, que por ejemplo la mamá diga, sí, claro, yo lo voy a compartir con los tíos y con los primos, al menos de mi lado, ¿no? Y que mi esposo se encargue del suyo. Y de repente, o al revés, ¿no? Y de repente uno de los padres ve que él solo lo compartió, pero el otro no. Y eso nos llevaría a pensar como, ¿por qué compartirlo o por qué no compartirlo, ¿no? La respuesta sería, ¿cuál sería la motivación para compartirlo? ¿Qué esperarían los papás a la hora de compartirlo? Porque el riesgo o lo que muchos papás pueden sentir en este momento de la depresión del hijo es, si yo se lo comparto a la familia, me van a juzgar y me van a criticar y puedo incluso resultar agredido, ¿no? Que mi papá, por ejemplo, que sería el abuelo del chico deprimido, me diga, claro, pues es que todo lo has estado haciendo mal desde que nació, te has equivocado todo el tiempo. ¿Cómo no te iba a salir deprimido el niño? Entonces, luego eso, en vez de ayudar, ¿no? Al papá, que además está en duelo, como decíamos, por la salud, etcétera, pues le da como la estocada también. Y por no verse sujetos a ese tipo de presiones familiares o de posibles agresiones o de juicios, pues muchas veces los papás se aíslan y no comparten. En ese sentido, hay dos sugerencias. Una que Sí. acabamos de mencionar, que es, si voy a plantearme el compartir, preguntarme por qué y para qué, ¿no? ¿Para qué voy a compartir? Y la otra es, ¿qué espero si lo comparto? ¿Cuáles son mis expectativas sobre compartirlo? Para que así también no me agarren de bajada, ¿no? Como papá, lo que la mayoría de los papás manifiestan es que lo que esperan sentir es apoyo de la familia, respaldo de la familia y que por eso lo están compartiendo. Lo cierto es que muchos papás se encuentran con enojos, con reclamos, con quién los quiere responsabilizar. Ya imagínate, ya los responsabilizó la esposa, ¿no? Y ahora también la mamá y la Bueno, tía llega y dice, sí, claro. a veces desde la escuela, ¿no? Miren, ustedes papás no educan bien a sus hijos, y bueno, ya el médico a lo mejor también ya ahí los regañó o algo, entonces todavía viene más con la familia. Ahora, ¿qué crees que sea lo mejor en cuanto a esta expectativa de esperar? Incluso yo lo pongo de esta manera. Imagínate, papá, mamá, que nos estás escuchando, que tienes este hijo con depresión, que te lo dijera tu hermano o un familiar y que te dijera, oye, mi hijo tiene depresión, ya lo llevamos al psiquiatra y está tomando un antidepresivo o está en terapia. ¿Tú qué le dirías? Porque muchas veces es, no, eso no sirve, ¿cómo que va a tomar tan chiquito y ya va a estar tomando ese tipo de medicamentos? Medicación. No, o sea, dale un té, mira, ve ahí al mercado un té de tila Relajante. y con eso va a tener, o son mañas, mira, tú pon disciplina y con eso se le quita. Entonces aquí, uno, ¿cómo, o mejor dicho, qué esperar de esas expectativas cuando nosotros se lo decimos? Y dos, ¿cómo lidiar
cuando te topes con comentarios como este tipo, oye, lo que estás haciendo está mal, no lo mediques, ¿cómo lo estás llevando ahí? ¿Qué te pasa? Entonces, ¿qué hacer ahí? Bien, primero sería como, desde luego los papás van a estar expuestos a comentarios favorables y desfavorables. Y dada la circunstancia, quizá lo más conveniente sería como tomar en cuenta y hacer oídos solamente de los favorables, ¿no? Y dejar los desfavorables de un lado, porque lo contrario pueden engancharse en una discusión, ¿no? Y además, en ese sentido, la depresión del adolescente o del niño termina convirtiéndose en un problema familiar, ¿no? Claro. En O vez de, luego incluso hasta el niño lo escucha estos comentarios y en lugar de ayudar, se le se está... siente peor, exactamente, se siente más culpable todavía. Entonces, otra podría ser, por ejemplo, si un familiar está señalando y diciendo, no, es que estás haciendo mal, no tendría que estar medicado, llévalo con un chamán, etcétera, etcétera. Sería como, bueno, ¿tú qué me sugieres? ¿No? En mi lugar, ¿qué harías? Quizá eso solamente por escuchar, pero tal vez la indicación que podría generar menos conflicto a nivel personal y familiar sería solamente tomar lo que considere que puedo aprovechar, información útil, información valiosa, y lo demás, ahí sí que me entre por aquí y me salga por acá. Finalmente, lo esperado es que los papás cuenten con el asesoramiento médico, como decíamos, psicológico y psiquiátrico. Entonces, bajo esas tres opiniones, más digamos lo que pueda opinar la maestra del niño o el director de la escuela, etcétera, son muchas opiniones ya, ¿no? Yo creo Exacto. que los papás con eso tienen suficiente. Ellos se someten a un monto importante de opiniones, ¿no? Entonces, que los papás traten de discernir y pensar, cuáles sí hay que escuchar y cuáles conviene más bien como dejar pasar, ¿no? Se agradecen, ¿no? Bueno, qué bueno, porque hay gente que hace comentarios o sugerencias también con buena intención, pero tal vez no son funcionales para nuestro caso en Claro. particular. Y no es una opinión profesional, por eso estamos acudiendo a opiniones profesionales. Así es. Porque si no, cualquiera puede tener, no, eso está mal, no, eso está terrible, o llévalo a cosas, como decías, de chamanes, Esotéricas, sí. exactamente, y en lugar de estar ayudando, lo estamos afectando o que sigue esta depresión avanzando. Y bueno, mira, ya también nos comentan Flor Gómez, interesante tema, muy clara la especialista. Bueno, pues Gracias. un saludo. Luis Ignacio, también gracias por los saludos. Igualmente, Adi López nos manda saludar, también para ti un gran saludo. Flor Gómez dice, mi hijo no es que esté deprimido, le falta mejorar su autoestima y seguridad. Y también cae en la apatía. Se estresa mucho por las exigencias de la prepa. ¿Qué me puede sugerir para apoyarlo? Sí, fíjate que hay veces que se confunde, ¿no? Que va muy ligado con la autoestima. A veces efectivamente no es una depresión, simplemente hace falta reforzar esta autoestima, esta seguridad personal. ¿Qué le recomiendas a Flor y a todos los papás o mamás que están pasando por una situación parecida con sus hijos? Claro, en primera instancia, hablar con los hijos, ¿no? Porque a veces es lo último que hacemos. Ya fuimos con el psiquiatra, ya fuimos nosotros como papás a hablar con el psicólogo, a hablar a la escuela, ya hemos hablado, ya preguntamos en internet, ¿no? ¿Qué hacer con un hijo adolescente deprimido? Y hemos investigado todo y no nos hemos acercado al afectado a preguntarle. Entonces, una sugerencia es, Flor, platicar con él, preguntarle qué necesita él de ti, ¿no? Si hay algo en lo que tú puedas apoyar, si hay algo que tú puedas hacer, y claro, dependerá lo que responda, puede haber muchas respuestas, pero esa sería una sugerencia. Y por otro lado, si él anda con la autoestima así medio, que es una cuestión también muy común en la adolescencia, tratar de reforzar aquellos aspectos positivos y favorables en él, independientemente de si como papás nos gustan mucho o no, ¿no? Esto me refiero de repente a algunos cortes de pelo, por ejemplo, ¿no? Que hay algunos que los papás sí dicen, qué barbaridad, pero bueno, se trata de la autoestima del hijo y se le puede decir, pues mira, a lo mejor yo no me lo hubiera hecho, pero a ti se te ve muy bien, ¿no? Reforzar esos aspectos que para el adolescente pueden ser importantes. Claro, ya sea para normalmente ya cuando van como en cuarto, quinto año de primaria se va manifestando más, obviamente ya cuando van en secundaria o prepa, pues es mucho más evidente y también es más fácil que expresen estos gustos, estos intereses. Y aquí, como bien lo decías, hablar con ellos y yo le agrego,
Hablar no es solamente preguntar como si fuera un interrogatorio, así como en la policía, en el Exacto, sí. PGR, y a ver por qué esto, y dónde estabas, y qué tal la clase, y esto, y el amiguito este, sino que hablemos o preguntemos, pero para escuchar, para interesarnos, porque a veces los jóvenes, sobre todo cuando van en prepa, es muy común esto de que las mamás o papás con buena intención le dicen, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. La Y tarea, todo bien. bien, todo. Oye, ¿tienes algo? ¿Te puedo apoyar en algo? No, nada. Y entonces luego las mamás o los papás se desesperan, dicen, bueno, pues, ¿qué más digo? Si yo les estoy preguntando, pero son como monosílabos. Ujú. Claro, con los amigos, ahí no son monosílabos. Entonces, no sé si aquí tengas alguna sugerencia que nos des para hablar mejor con ellos. Puede ser buscar entornos que favorezcan el diálogo y la charla, ¿no? A lo mejor no voy en el coche, como dices, la típica así de, ay, que ya pasé por ti a la escuela, ¿y cómo te fue? ¿Y qué tal el profesor? ¿Y qué tal la clase? Sino a lo mejor sé que le gustan los go-karts, ¿no? Y entonces nos vamos a ir el fin de semana y vamos a subirnos un ratito y vamos a manejar y vamos a conversar de si le gustó cómo lo hicimos, si conoce otro lado, ¿no? Me lo llevo a un concierto o vamos a un lugar donde está su comida favorita. Es decir, buscar espacios también que favorezcan la interacción y por lo tanto el diálogo y la escucha mutua. Claro, eso me parece excelente porque lo que estamos haciendo ahí es bajar la guardia. ¿No? Porque a veces los hijos están, que mi mamá me quiere preguntar o quiere hacer esto. Y en cambio, como me gustó mucho esa propuesta de que, a ver, ¿qué te interesa? Hacemos esto, vemos una película que a ti te guste, en fin, lo que sea, donde este hijo no solamente baja la guardia, sino se siente en confianza de comentar y de hablar. Y ahí es cuando hay que ser muy cuidadosos, aprovechar este espacio para realmente escucharlos. Así es, así es. Y como decías, no solamente oír la respuesta, escucharla, ¿no? ¿Qué hay de fondo? Me está diciendo que se la pasa todo el recreo solo, ¿no? En su respuesta, ¿qué tal el recreo? Regular. ¿Qué me quiere decir ese regular, no? Es decir, tratemos sí de escuchar un poco más allá como de la respuesta en sí. O un bien, pero luego dicen, pues, bien. Ah, qué bueno que te fue bien. Bueno, sí. Exacto, ya sigo a lo mío, ¿no? Ahora, como papás, ¿qué puede conducirnos también toda esta situación que hemos venido escribiendo? Y es un poco fuerte, pero sucede, puede llegar a haber sentimientos de vergüenza, ¿no? Me siento avergonzado porque tengo un hijo deprimido. Yo no sé qué pasó, no sé en qué momento llegamos a esto, pero ver que tengo un hijo en estas circunstancias me puede avergonzar y eso puede dificultar que lo comparta con el resto de la familia, etcétera, etcétera. Me puede llevar, por ejemplo, a tratar de abandonar la situación, de ganas de desentenderme, me puede poner un poco irritable como papá o mamá, ¿no? Puedo estar más irritable. Puedo, puede haber incluso problemas de separación de la pareja cuando la pareja aún está unida, ¿no? Porque al final del día todo esto implica un reto, implica que los papás hablen también, que se escuchen entre ellos. Es como un equipo, ¿no? En el que forman parte los Sí. padres, los profesores, el psicólogo, el psiquiatra, el médico general. Hay que llegar a acuerdos y a veces este sentimiento de vergüenza, ¿no? Decir, ¿por qué a mí me tuvo que tocar un hijo con depresión? Yo no lo quiero llevar, vamos a la comida familiar, la de Año Nuevo o la Navidad, ni siquiera se quiso bañar, ¿no? Va todo ahí con el pelo parado, enredado, se fue en pants, cuando el resto de la familia va así de pipa en es decir, puede causar, sí, sentimientos de vergüenza. Papás, si ustedes detectan este sentimiento, Dios, valga la redundancia, no hay que avergonzarse de ello, hay que reconocerlo y hay que decir, me cuesta trabajo estar en estos zapatos en los que estoy hoy en día, pero se pueden hacer cosas por resolverlo. Y por ejemplo, ahí, ¿qué se hace? Este ejemplo, porque a veces puede ser que efectivamente está en una depresión y que pues hay una cena importante, un evento importante, no sé, una graduación, un bautizo, Navidad, una fiesta familiar, y todo el mundo va bien arreglado y el hijo
va no solamente en facha, sino casi como indigente. Ujú. ¿Qué hacemos ahí? Porque alguien diría, no, pues respétalo, otro, no, tiene que ir bien, que se arregle. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación, Mi- Mónica? Dependería del grado de depresión, ¿no? Recordemos que hay niveles en la depresión menor, ¿no? Está la depresión intermedia, vamos a llamarlo así, no es el nombre clínico, ¿no? Y está la depresión mayor, es decir, cuando la depresión va iniciando, cuando va tomando forma y cuando ya se ha convertido en este monstruo, ¿no? La depresión mayor. Entonces, la sugerencia sería de acuerdo al nivel de la depresión, porque a veces podemos sentarnos y desde el diálogo tratarle de hacer entender al adolescente o al niño la conveniencia de arreglarse, que se va a sentir bien, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, hijo, quizás después de que te bañes, te arregles un poco, te cortes el pelo, ¿no? Te cortes las uñas. La sensación general que puedes tener después va a ser de bienestar, inténtalo, ¿no? No vamos, eso sí, a tratar de forzar, ¿no? Y decir, pues ahora te vistes así porque te vistes. Eh, Esa sería la sugerencia, charlar, hacer ver los aspectos convenientes de arreglarse. Y la otra sería, bueno, como decía, no obligarlos y sí tener saber que podemos no llevarlos también, ¿no? Es decir, bueno, ¿sabes qué? No te quieres arreglar, ok, está bien, pero entonces no vas a venir al evento. Decía, dependerá un poco la sugerencia del nivel de la depresión y de qué tipo de evento se trate, porque no es lo mismo tu hermano mayor se va a casar que vamos a la comunión de la amiguita, de la amiguita, de la Claro, amiguita, ¿no? De eso dependería. En algunas circunstancias podemos contemplar dejarlo o al cuidado de alguien con un familiar, con una niñera, ¿no? O dependiendo de la edad, y si es un chico ya adolescente más mayor, pues se puede quedar solo también, siempre y cuando no haya ningún riesgo de suicidio. claro, excelente. Bueno, mira, Clau Baena, un gran saludo, también ya nos está viendo. Y me preguntaron también aquí por WhatsApp, ¿qué, ¿qué tan a favor estás de los antidepresivos o los medicamentos? Porque hay personas que incluso los satanizan o tienen miedo de decir, no, yo no quiero que tome estos medicamentos. Y entonces, ¿cuál sería como tu postura? Bien, y justo lo comentábamos, ¿no? Antes de entrar al aire. Yo pienso que cuando la medicación es adecuada y es necesaria, puede ser muy funcional. Pero sí creo que la medicación, claro, depende de cuál se trate, la mayor parte de la medicación debe ser por periodos específicos, muy bien establecidos. No soy partidaria y no estoy de acuerdo con la medicación inadecuada o muchas veces hay un mal diagnóstico y porque hay un mal diagnóstico va acompañada de una medicación indebida, ¿no? Exacto, hay un mal diagnóstico y un mal tratamiento y obviamente los resultados terribles. Así es, así es. Entonces, bueno, no satanicemos la medicación. Hay casos en los que sí es necesaria, por eso necesitamos al psiquiatra, él es el especialista en ese tema. No los satanicemos y más bien observemos la medicación y si no estoy seguro, si tengo dudas, tampoco es que tenga que ser un psiquiatra y ya puedo buscar otras alternativas, ¿no? Pero ojo, Exacto. sí ahí la recomendación es mucho ojo con la medicación excesivamente prolongada. Ahora, tampoco hay que dejarle todo el trabajo al antidepresivo, porque lo que hace el antidepresivo es que regula la neuroquímica cerebral, es decir, básicamente serotonina. Pero la serotonina no va a hacer todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, como esta fortaleza de carácter, como nos lo decían tanto Flor y algunas otras personas, donde se tiene que desarrollar la autoestima, la seguridad. Eso no lo hace ningún medicamento. Es decir, si yo digo, mira, yo creo que yo me siento con un poco de baja autoestima, como que estoy procrastinando. Voy a ir al psiquiatra para que me dé un medicamento. No hay medicamentos todavía que nos den tolerancia a la frustración, que nos den inteligencia emocional, que nos den paz. No, ese es un trabajo interior que todos tenemos que hacer. Y eso se logra ya sea por medio de un trabajo terapéutico, eso es lo que hacemos los terapeutas. Sin embargo, poniendo una analogía, nosotros los terapeutas atacamos el software como en una computadora y los psiquiatras atacan el hardware, que es la parte física. Los dos son importantes porque si nada más quieren sacar
de una depresión con pura terapia, pero está mal el hardware, no se va a poder. Al revés, con puros chochos o con un medicamento, quieren que llegue esta felicidad, esta paz interior, no se puede porque necesitamos estar trabajando las dos cosas. Entonces aquí, por ejemplo, ¿tú qué abordas en la parte terapéutica? ¿Cómo abordas desde este enfoque el psicoanálisis, que es específicamente la corriente que tú manejas? Claro, habitualmente desde el psicoanálisis con terapia de juego, ¿no? Se atiende a los niños pequeños. Ya el adolescente dependerá un poco la técnica, si aún es de juego o ya no tanto y se empieza a interactuar con otras técnicas psicoanalíticas, dependiendo de la edad, ¿no? Porque si es un chico de 13 años, todavía quizá juegue algunas cosas, o una chica de 13 años, pero ya un chico de 17, si lo ponemos a jugar, nos va a decir Claro. qué onda, ¿no? Entonces, lo que quería agregar también acerca de lo que dijiste es el trabajo siempre va a ser en conjunto, ¿no? Cuando hay un psiquiatra de por medio, ya sea que se trate de niños, de adolescentes o de adultos, va a ser en interacción con el psicoanalista o con el psicólogo que esté atendiendo al niño. Así es, que de hecho es justamente lo que nos dice Belia Fuentes, dice, o sea que lo ideal sería psiquiatra y terapia psicológica. Sí, por Así es. supuesto que sí. Cuando se combinan las dos cosas, el pronóstico es muy, muy bueno, porque atacamos tanto software, haciendo esta analogía, como hardware. Bueno, estamos llegando ya recta final, últimos minutos, Mónica. Conclusiones, ¿qué podemos ir concluyendo o recomendaciones finales para los que nos están viendo y que tienen un hijo que tiene depresión? La primera sería, papás, no pierdan la calma, ¿no? En el sentido de, es cierto que el diagnóstico de una depresión infantil genera un shock en el momento, nos desestabiliza, nos lleva a tener este sentimiento de pérdida de salud de los hijos y vamos a hacer este duelo por la pérdida de salud. Y hay la posibilidad, y ese es el trabajo a hacer, ¿no? Hay la posibilidad de reestructurar este sistema familiar tras el diagnóstico para organizarnos de nuevo, es decir, nos desorganizamos con el diagnóstico, podemos volvernos a organizar y a partir de ahí ir trabajando en todos los aspectos que mencionamos durante el día de hoy, ¿no? Como papá, ¿qué me hace sentir? Y creo que con eso cerraría el día de hoy mi participación. Claro que es importante cómo se sienten los hijos, pero si yo como papá siento que es necesario también que yo vaya a una terapia para hablar de qué me pasa a mí al respecto, cómo me hace sentir tener un hijo deprimido, todo lo que me puede generar, adelante, ¿no? Es una opción también. Y no importa si la gente dice, ay, es que el hijo va a terapia y los papás también. Qué bueno, ¿no? Será mucho, como decías, tendrá el hijo mucho mayor, un pronóstico mucho más favorable si todos trabajan en interacción. Claro. Y más herramientas emocionales, psicológicas que le van a estar ayudando. Así Excelente. ¿Dónde te localizamos, Mónica? Pueden encontrarme en Facebook como Psi Mónica Herranz, PSI Mónica, y les deletreo el apellido, es HERRANZ. En Twitter como @PsiMHerranz, en el 55 28 91 50 21, y los invito todos los viernes a leer mi columna de Encantos y Desencantos que se publica en almomento.mx y también en mi perfil. Muchas gracias, como siempre, José Antonio. Muchas gracias a todos quienes nos estuvieron escuchando. Al contrario, muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, como una recomendación final, acuérdense que si nosotros queremos dar a nuestros hijos herramientas de fortaleza interior, de inteligencia emocional, los primeros que tenemos que trabajar en ellas somos los padres. Porque fíjate, Mónica, yo les comento a los papás que no se trata nada más de darles los medicamentos como tal, porque los hijos, al final de cuentas, van a sentirse de acuerdo a lo que nosotros les contagiamos. Es decir, papás felices que están en esta armonía, eso van a estar contagiando. De lo contrario, papás que están infelices, que se están peleando, pues eso van a estar contagiando. Y por último, si por alguna razón tu hijo está pasando por una depresión, en lugar de verlo como, ay, qué terrible, qué problema, es como una oportunidad para fortalecer estos lazos como familia, fortalecerse emocional y psicológicamente, y con ello van a estar creciendo todos.
Así es, así es. Pues excelente, Mónica, Muy gracias. bien. Bueno, pues gracias a todos los que nos estuvieron viendo y sintonizando el día de hoy. Belia Fuentes dice, gracias por todas las recomendaciones. Mónica, José Antonio, como siempre, excelente programa. También, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues en los controles, Alejandro Ambrosio, Pedro Manzano en la producción. Se despide tu amigo y coach, José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presentó Vivir Intensamente. Con el psicólogo José Antonio González. Vivir intensamente.